Ajá. Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a poner el ejercicio? Estaba anotando. Ya. A ver, voy a volver a compartirlo, ¿ya? El ejercicio, un segundo. Vamos a ver. ¿Lo está copiando? Sí, ingeniero, ahí está. ¿Terminó o le falta todavía? Sí, ya está. Ya está. ¿Alguien más de los que se ha mencionado les falta copiar algo, algún dato? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a pasar a el estudiante. Voy a dejar de compartir. Ya, puede empezar. No se escucha. Ingeniera. Sí, adelante, puede empezar. Ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya, a ver, vamos a empezar. Bueno, unidades ingeniería y compañeros, voy a hablar un poco acerca de lo que es la granulometría del suelo. Bueno, tenemos que empezar definiendo qué es la granulometría, ¿no? Bueno, es una propiedad que va a estar bien relacionada acerca del comportamiento que va a tener el suelo, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué manera? Porque, digamos, dependiendo de las partículas del suelo, vamos a poder ver las características o las propiedades de aireación, retención, el movimiento de agua, puede ser la permeabilidad, ¿no? La retención también de agua o la disponibilidad de nutrientes, trabajar o erosionabilidad del suelo, ¿no? Bueno, para ir empezando poco a poco, en la imagen que se ve en la parte de arriba, en la primera parte, en la parte derecha, en la esquina superior, vemos una muestra de suelo, que de esta muestra podemos obtener, ¿no?, una fracción gruesa, una fracción intermedia o una fracción fina. Y básicamente, bueno, de esto estaríamos viéndolo con lo que es la granulometría, ¿no? Que dentro de una partícula, de una muestra de suelo, podemos tener partículas de diferente tamaño. Entonces vamos a lo que es la clasificación granulométrica, o en sí la granulometría, ¿no? Que básicamente, ¿qué es? Una definición general sería la medición y la gradación de partículas del suelo. O sea, con una clasificación granulométrica podemos ver, establecer dentro de una muestra de suelo qué tamaño de partículas y en qué porcentaje vamos a encontrar estas partículas, ¿no? En la parte del medio de ese gráfico podemos ver que tenemos un suelo bien graduado, un suelo mal graduado, un suelo con gradación discontinua. ¿Qué es un suelo bien graduado? Que el tamaño de las partículas no es uniforme, sino que tiene unos tamaños continuos, se puede decir, ¿ya? Por otro lado, en un suelo mal graduado, ahí sí los tamaños de las partículas son uniformes, como se muestra en la imagen, ¿no? Son tamaños uniformes, prácticamente todos iguales. Y el suelo, por último, el suelo con gradación discontinua. En este caso es como que la interrupción de un suelo bien graduado, siguiendo la imagen, ¿no? Porque no, digamos, de un tamaño que va descendiendo poco a poco, se va extremadamente a otro tamaño de partículas. O sea, no hay una continuidad en las partículas de tamaño. Ya. En cuanto a comportamiento mecánico, el que más adecuado es el suelo bien graduado, porque al ser partículas de tamaño continuo, tienen propiamente, ¿no?, un comportamiento mecánico mejor a comparación de un suelo más graduado, por el mismo tamaño de sus partículas también. Ahora pasamos a lo que es el análisis granulométrico. El análisis granulométrico nos dice que sirve para se determina el tamaño de las partículas que constituyen un suelo y se fija el porcentaje de su peso total, la cantidad de granos de distinto tamaño que contiene, lo que decía al inicio. Bueno, para esto tenemos que... Uy, ¿qué pasó por acá? No, ingeniero. Ya,
dejar así nada más. Bueno, ya para el análisis granulométrico tenemos que ver qué es una curva granulométrica, que al final lo vamos a ver también. Y bueno, este análisis podemos hacerlo de dos maneras, por vía seca o por vía húmeda. Por vía seca, cuando las partículas son mayores a 0,75 milímetros o al tamiz número 20 o la malla número 20. Digo 200, perdón, la malla número 200. En este caso se hace por tamizado. Y porque, bueno, cuando se hace por vía húmeda, se hace con tamaños de partículas menores a la malla número 200, que se hace por el hidrómetro, ¿no? Ya. Vamos a pasar ahora a lo que es el tamaño y forma de las partículas del suelo. Bueno, en cuanto a tamaño, podemos clasificarlo por bloques, que es mayor a 30 centímetros, por boleos o bolos, que es de 15 a 30 centímetros, o gravas también, que es de 2 milímetros a 15 centímetros, arenas de 0,06 a 2 milímetros, el limo ya más pequeño de 0,002 a 0,06 milímetros, y bueno, las arcillas que son menores a 0,002 milímetros, ¿no? En cuanto a características según su forma, tenemos que ver que básicamente para el limo, pues suele ser de forma regular. En cuanto a las arcillas, las dimensiones son un tanto diferentes. Y podemos encontrar, ¿no?, arcillas de partículas aplanadas, cilíndricas y prismáticas. Por otro lado, en cuanto a la redondez de las partículas, podemos tener en la imagen del medio se muestra que pueden ser bien redondeados, subredondeados, subangular, angular o muy angular. E incluso nos muestra una relación aquí que es baja esfericidad y alta esfericidad, ¿no? Es de acuerdo al tamaño de la forma de sus contornos, de los lados de las partículas. A la textura, es como que una característica un tanto secundaria y no va a depender tanto del tamaño, de la forma o de la redondez de la partícula, ¿no? Y por otro lado, el color de las partículas es bastante útil para identificar qué tipo de suelo es. Pero hay que tener cuidado también cuando se habla, cuando se toma en cuenta el color, porque va a variar un tanto en cuanto a la humedad y a la composición del suelo, ¿no? Y bueno, esa imagen que se muestra es de la arena de Ottawa, que es un poco más conocida, se podría decir. Es un gráfico que traté de buscarlos para mostrar cómo es la forma de una partícula, ¿no? Las partículas del suelo. A ver. Ahora pasamos a la determinación de la granulometría del suelo. ¿Cómo se puede hacer esto? Por textura al tacto o por métodos mecánicos, ¿no? Ya. Para el método de textura al tacto básicamente consiste en manipular una porción de suelo, una muestra de suelo, y puede ser también seca o húmeda. Cuando se hace en forma húmeda, se trata de formar una pequeña masa y digamos, trabajar en tu mano, se va a tratar de formar un cilindro. Bueno, como un cilindro, ¿no? Una especie de varilla de barro, se puede decir. No sé cómo explicarlo bien. Ya. En cuanto a la imagen, podemos notar que si se tiene una muestra arenosa, este cilindro que se trata de formar con la mano y no se va a poder formar, porque probablemente las características de la arena es que se va a romper prácticamente, ¿no? Fácilmente. Se desmorona la arena y no se llega a formar el cilindro. Cuando es una muestra arcillosa, sí se llega a formar ese cilindro e incluso se puede hacer como una especie de anillo con esa masa, ¿no? Y no se va a fracturar, no se va a deformar. Y bueno, cuando es una muestra franca, el cilindro se llega a formar, pero se va a romper fácilmente. Y bueno, esas serían las características para el tacto, bueno, el método tacto en húmedo. Incluso vemos esa pirámide que nos muestra que son texturas arcillosas, que son muy plásticas, texturas franco-arcillosas que son moderadamente plásticas, texturas francas que son poco plásticas. Incluso tenemos la arena y el limo, ¿no? La arena es muy granuloso, el limo es muy suave. Y ahí podemos ver. Incluso puede haber puntos intermedios entre cada
cada tipo de partículas, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver la Fa, que nos dice, bueno, sería franco arenoso, ¿no? Franco arcilloso, perdón, puede ser la parte del medio. Y así, las diferentes formas que podemos tener. Ahora, para el muestreo en seco, es básicamente tener al detalle todas las partículas y ver que el limo se va a mostrar un tanto suave cuando está seco y se tiene una sensación que está, digamos, tocando el talco o una harina, un poco de harina, ¿no? Básicamente es el limo. Y nos dice que tiene moderada plasticidad y muy escasa adhesividad. En cuanto a la arcilla, sí posee alta plasticidad y adhesividad. Y bueno, para la arena es, como ya conocemos, de aspecto rugoso y no es nada plástica, se puede decir, ¿no? No es nada adhesiva también. Y vemos esa pirámide que es, está la arcilla, el limo, y por la parte de abajo que no se nota sería la de textura franca. Y ahí podemos ver las diferentes relaciones que podemos tener en los suelos, ¿no? Dependiendo de qué tipo de suelo es. Ahora, el método mecánico para determinar la granometría del suelo puede ser como en este caso se muestra por el tamizado, ¿no? Que vamos a seguir la ASTM D422 y la AASHTO D2788. ¿En qué consiste este método? Consiste en pasar una muestra del suelo por diferentes tamices de diferentes tamaños. Estos tamices tienen aberturas cuadradas en la parte interior. Y bueno, eso es el tamaño de las aberturas, depende del tamaño del tamiz o bueno, del número de malla que se está utilizando, ¿no? La malla más fina que podemos contar por el momento creo que es la malla número 200, que ya se ha mencionado anteriormente. E incluso acá en la parte de abajo se puede ver. Dice que el análisis mecánico está restringido a partículas de tamaño que son mayores a 0,074 milímetros, es decir, mayores a la malla número 200. Porque prácticamente ya menor a esa malla sería demasiado pequeño, ¿no? Ya, como les decía, consiste en pasar la muestra por diferentes tamaños de tamices que se muestran en la parte de arriba. Y en cada tamiz va a ir quedando, digamos, una porción de la muestra de acuerdo al tamaño de las partículas que no van a pasar por la malla, ¿no? Y ese porcentaje se va a ir anotando en una tabla, se puede decir. Al final vamos a mostrar un ejemplo de esto, un ejercicio aplicativo de este método. A ver, el método del hidrómetro, que también seguimos la ACTMD 422 y la AASHTO T888 y MTCE 109-2000. Nos dice que se basa en la ley de Stokes, donde el hidrómetro se va a usar para medir el porcentaje de partículas del suelo dispersados. Estos partículas se van a mantener en suspensión un determinado tiempo, ¿no? Vamos a asumir que la ley de Stokes se puede aplicar a una masa de suelo dispersado con partículas de varias formas y tamaños. Hay dos formas de aplicaciones en ensayos de rutina, que se va con más fines de clasificación. Este análisis vamos a aplicarlo a partículas que pasan el tamiz de 2 milímetros, ¿no? O la malla número 10. Y para más precisión, el análisis con hidrómetro se realiza en una fracción de suelo que pase por el tamiz de 74 es decir, la malla número 200. La muestra se debe preparar. Ya. Se tiene que dar una consideración a la muestra, que el tamaño aproximado de las muestras va a variar, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo que va a ser ensayado. Y la cantidad que se requiere va a ser de 75 a 100 gramos en limos y arcillas, o de 50 a 60 gramos en arcillas de 50 a 60 gramos, perdón. Este peso se va a determinar de acuerdo al peso del suelo húmedo entre 1 más la humedad del suelo sobre 100. Esta humedad se saca de una muestra que no va a ser ensayada, una muestra aparte, ¿ya? El hidrómetro, como nos dice acá, mide la densidad del medio y que esta densidad varía directamente con la cantidad de partículas presentes que están dentro de suspensión. No está la imagen, no se muestra. Este hidrómetro, bueno, son características del diámetro ya, tiene una dispersión química con hexametatosfato de sodio y una dispersión física mediante agitación mecánica. Ya. La ley de Stokes, en esta ley se enuncia que si una partícula esférica cae dentro del agua adquiere una velocidad uniforme que depende del diámetro de la partícula, de su densidad y de la viscosidad del líquido, ¿no? Incluso ahí se puede ver la fórmula, que creo que no se ve tan bien, que es igual a la velocidad que va a obtener esta partícula, es igual a la gravedad, multiplicada por la densidad del suelo menos la densidad del líquido, todo eso multiplicado por el diámetro de la partícula al cuadrado sobre 18 por la viscosidad del líquido, ¿no? Ya. A ver, el método de la pipeta,
Es otro método también usado, que nos dice que mide el porcentaje en peso de cada tamaño de partículas que se encuentra en una suspensión agua-suelo, después de la destrucción de materia orgánica y de los agregados. En este caso se hará también con la dispersión de partículas de arcilla, ¿no? ¿Cómo se hace? Se toma una muestra de agua con sólidos en suspensión, se seca estufa y se pesa la cantidad del material, ¿no? Entonces vamos a asumir que las partículas son esféricas y se tiene la misma gravedad específica para todas las partículas. Entonces la suspensión se estabiliza bajo condiciones claramente definidas y las partículas son separadas por sedimentación, mayor a 50 micras y por tamizado de 50 a 2000, ¿no? Pretratamientos, bueno, son pretratamientos que se hacen para la muestra, que, bueno, vamos a tomarlo a grandes rasgos. Destrucción de materia orgánica en suelos cuyo contenido es mayor a 10% mediante tratamiento con H2O2 al 30%. Son tratamientos que se hacen en la muestra para aplicar el método de la pipeta, ¿no? Y aquí mostramos unos tratamientos más. Vamos a más que nada lo que es la curva granulométrica. Que esta curva granulométrica nos va a ayudar, bueno, va a darse como resultado de la prueba de granulometría y se representa el porcentaje que pasa y dependiendo de cada malla, ¿no? En este caso podemos ver una curva granulométrica para 3 tipos de graduación, se puede decir. En un suelo uniforme, que podemos ver que la curva casi no varía. ¿Cómo podemos entender eso? Que en un mismo tamaño de tamiz hay demasiada cantidad de partículas, se puede decir, ¿no? Lo que decíamos que un suelo mal graduado podría ser este tipo de suelo uniforme. Una partícula bien graduada, que la curva está descendiendo continuamente, se puede asumir que en cada tamaño de tamiz hay una porción de la muestra que es igual a la otra. Entonces, porciones equivalentes, puede ser, ¿no? Que están por ahí. Gradación abierta, que podemos entender que en cada tamiz, el tamiz número 10 puede haber un porcentaje mayor que en el tamiz número 200, puede ser un ejemplo, ¿no? Porque es una gradación, no es nada continuo, es bastante abierta. O por este otro lado, en la siguiente curva podemos ver que es el D60, el D30 y el D10, ¿no? Indica los porcentajes que pasan, ¿no? Al 60%, al 30% y al 10% para un tamaño de tamiz. Y eso nos va a servir para hallar el CC, conocido como, que es el coeficiente de curvatura, y el coeficiente de uniformidad, que es conocido como CU, que en el ejercicio no sé si se puede ver, lo puedo explicar. ¿Se puede ver, ingeniera? O el ejercicio podría compartir otra pantalla. ¿Qué pasó? Aquí está. Ingeniera, disculpe, no sé si se puede ver la pantalla de Excel. Está bien. Ingeniera, disculpe. ¿Qué pasó? Disculpe, ingeniera, no sé si puedo ver mi pantalla de Excel. Ahí muestra un ejercicio aplicativo de esto. ¿Y qué pasó? Sí se puede ver, pero... A ver. Sí se nota, ingeniero. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Ya. El tema es granulometría, ¿cierto? Sí, ingeniera. Entonces, cuando nos referimos nosotros a la granulometría, no sé si puedas pasar en las primeras vistas. Aquí está, ingeniera. Las primeras. Antes de las 5. A ver. Ya, ahí nomás. ¿Está ahí? Ahí nomás, sí, eso, sí. Entonces, en la segunda, ahí está, ahí quédese, por donde dice granulometría. Ya, entonces, como concepto, no, la segunda diapositiva, ahí nomás quédese, por favor, no mueva. Ya, ingeniero. Ya, entonces, el concepto de granulometría es que es una propiedad, ¿no es cierto?, que está muy relacionada al comportamiento del suelo, ¿no? A eso está relacionado. Eso es el concepto de granulometría. Ahora, dentro de
dentro de las formas que va a presentar las partículas de suelo, podríamos nosotros ubicarlas en dos grandes grupos, ¿no es cierto? Los suelos bien gradados o graduados y los suelos mal graduados, ¿no? Y hay una tercera que usted muestra, que es el suelo con graduación discontinua, ¿no? Por lo general siempre nosotros, para nuestra clasificación, que es otro tema, la clasificación es otro tema, estamos hablando solamente de la granulometría, ¿no? Por lo general se manejan estos dos conceptos de suelos bien graduados y de suelos mal graduados. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un suelo bien graduado y un suelo mal graduado? Ya. Es por la distribución de las partículas, ingeniero. Bueno, por el tamaño de las partículas, más que nada. Como se puede ver la imagen en un suelo bien graduado, las partículas tienen un tamaño continuo, se puede decir. O sea, no son todas del mismo tamaño, pero hay una continuidad entre ellas. O sea, van desde, se puede decir, del más pequeño hasta el más grande. Por otro lado, el suelo mal graduado, como se puede ver en la imagen también, las partículas son uniformes. O sea, todas casi son del mismo tamaño. Y como lo explicaba en comportamiento mecánico, el suelo bien graduado es como que tiene mejor comportamiento, ¿no? Sí, estaría bien. Ya, sí está bien, pero ¿por qué tiene un buen comportamiento los suelos bien graduados? ¿Qué sucede? Por la forma de las partículas, ingeniero, por el tamaño, se puede decir por la distribución que tienen dentro de la muestra de suelo. No sé si me dejo entender. Mm, ya. Lo que sucede en la masa del suelo es una distribución de diferentes tamaños de partículas, ¿no es cierto? Cuando el suelo es bien graduado, ¿no? Ujú. Tenemos la distribución. Entonces, en los espacios más pequeños, de repente allí son cubiertos por las partículas más pequeñas. Entonces, los vacíos se van reduciendo, los espacios vacíos se van reduciendo. Y al reducirse, va a elevarse el peso específico volumétrico, ¿no? Y al elevarse mejora la resistencia del suelo, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando tenemos suelos con partículas uniformes iguales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, a ver, vamos a imaginar un estrato de suelo de 50 metros de espesor y una que sea arcilla. Entonces, todo el suelo es arcilloso y de repente no hay gravas aisladas. Entonces, allí todos son del mismo tamaño, de la misma forma. Eso que usted ha dibujado así en forma circular, ¿no? Esa es una representación de los mal graduados, ¿no? No es que tengan esa forma, sino que son iguales, ¿no? Predomina la mayor cantidad uniforme de estos tamaños de partículas. De repente son arenas, ya, pues todas son arenas, ¿ya? Bien, a ver, vamos a pasar a Torres Guamán Sandra. Ok, ingeniero. Ahora lo comparto. ¿Puedo observar, ingeniero? Sí, ya se ve. A ver, adelante. Solo quiero granulometría. Ajá, muy bien. A ver, empieza. Buenos días, ingeniero y compañeros. Bueno, ahora les voy a presentar la granulometría, forma y tamaño de las partículas que encontramos en el medio o en el suelo. Ya, bueno, la granulometría se define como la distribución de los diferentes tamaños de las partículas de un suelo. Y bueno, lo podemos encontrar en 4 grupos, como lo son la grava, que son fragmentos de rocas grandes fácilmente identificables a simple vista, como se puede observar en la imagen. También tenemos a la arena, que son fragmentos que están compuestos por partícula de tamaño considerable. ¿Por qué se dice considerable? Porque nosotros podemos observarlo a simple vista y no necesitaríamos de como se dice, una herramienta adicional como lo sería una lupa o un microscopio para poder observar. Y bueno, tienen un mayor espacio entre las partículas, por los cuales hace que el agua pueda drenar rápidamente entre ellas. También tenemos a los limos, que son fracciones microscópicas del suelo y que constituyen granos muy finos de cuarzo y algunas partículas en forma de escamas. Del limo también podemos decir que es un compuesto por partículas intermedias entre la arcilla y la arena.
Y bueno, también tenemos a la arcilla. Y las arcillas son principalmente partículas submicroscópicas en forma de escamas. Esto quiere decir que para nosotros poder observar una partícula de arcilla, sí tendríamos que recurrir, por ejemplo, al microscopio. Y bueno, sus partículas son muy pequeñas y con muy poco espacio entre ellas. Ya, el tamaño de las partículas. Bueno, el tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determina sus propiedades físicas, como vendría a ser la textura, su estructura, su porosidad y el color. Bueno, de los cuatro que tenemos acá, como vendrían a ser las gravas, el tamaño es principalmente o generalmente mayor a 2 milímetros. Las arenas vendrían a estar de 2 milímetros a 0.02 milímetros. Los limos, el tamaño de los limos vendría a estar de 0.02 milímetros a 0.002 milímetros y la arcilla vendría a ser a menor a 0.002 milímetros. Bueno, también hablamos del análisis granulométrico porque esta es permite obtener información como vendría a ser su origen o sus propiedades mecánicas a través del tamaño de las partículas. Y bueno, como ya se mencionaba, el análisis granulométrico se puede dar de dos formas, como vendría a ser a través del mecánico, que se da a través del tamizado de la muestra del suelo. Y bueno, que esta va desde una malla de 3 pulgadas hasta una malla, como ya se mencionaba, del número 200 o también hasta tamices más finos de 0.0074 milímetros. Y de manera general también se puede dar por sedimentación, que también se llama por hidrómetro o densímetro. Y bueno, que esto ya se realiza en muestras más finas del suelo, cuyo diámetro es menor al tamiz más fino que se mencionaba acá en el mecánico. Y bueno, gracias a este tipo de análisis se logra identificar los porcentajes de limo, coloides y arcillas de una muestra. Y bueno, este es el hidrómetro, como se puede observar en la imagen. La importancia de conocer este análisis granulométrico o el tamaño de las partículas es para verificar si el suelo está bien o mal graduado, como se puede observar acá. La imagen no está tan nítida, pero se puede observar, por ejemplo, que acá es un suelo muy mal graduado, que se tiene unas partículas muy uniformes, casi todas del mismo tamaño. Y de manera similar al mal graduado, y mientras vamos, por ejemplo, a un suelo muy bien graduado, se observa que se tiene ya partículas de diferentes tamaños, como vendría a ser, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Y como se mencionaba, un suelo muy bien graduado es muy importante, pues todas las partículas, al ser de diferentes tamaños, nos ayuda a llenar los espacios vacíos y por ende tener una mayor resistencia. También otra de las importancias de conocer es para poder estimar la permeabilidad del suelo y también mostrar la distribución de granos en la curva granulométrica. Como se puede observar, nosotros ya conocemos la curva granulométrica y bueno, ya. Aquí los tres tipos de curva, como vendría a ser Se fue la diapositiva. Ay, ahí se observa, ingeniera. Sí, ya está bien. Sí se ve, sí se ve. Sí. Ya. Estaba hablando de la importancia de la curva granulométrica al ser analizado por medio de los tamices, ¿no? Nosotros ya tenemos entendido que la curva granulométrica es la relación entre el porcentaje retenido acumulado y los tamaños, ¿no?, de los tamices. Y ya bueno, cuando hacemos ese análisis por tamizado, podemos tener tres tipos de curvas. Por ejemplo, en esta curva cerrada, y esto, su importancia es que nos da dos tipos de pendientes, ¿no?
y ello indica que existe una buena variedad de tamaños de las partículas. Y bueno, con esa variedad, hablando ya en términos de agregados, podemos preparar una buena mezcla de concreto. Otro tipo de curva es la curva discontinua cerrada. En este tipo de curva se presenta diversos pendientes. Y bueno, esto es lo que generalmente obtenemos al analizar la granulometría. Y también con esto podemos obtener una buena mezcla de concreto. Por el contrario, cuando una curva se observa casi, como se diría, linealmente o uniforme, no es recomendable. Pues en acá las partículas, como se decía, presentan uniformidad y eso no es recomendable. Ya, bueno, ahora pasamos a las formas de las partículas. Cuando hablamos de la fórmula de las partículas, también es muy importante, al igual que hablar de su tamaño. Y bueno, nosotros principalmente lo separé en 4 grupos, ¿no? Como vendrían a ser las redondeadas, las angulares, las laminares, como se observa en la imagen, y las alargadas o en bastones. Estos generalmente son determinados por 3 parámetros, que vendría a ser su esfericidad, su angulosidad y su planeidad. Acá tenemos algunos ejemplos o aspectos importantes. Por ejemplo, los granos con formas laminares o alargadas presentan una esfericidad muy reducida. Otro también nos da que las partículas obtenidas de las piedras quebradas por trituración mecánica, como vendría a ser la piedra chancada, presentan vértices muy agudos y se agrupan bajo la clasificación de granos de cantos vivos. Y ya luego los cuales, por ejemplo, al ser trasladados o transportados, ya se pueden ir puliendo y redondeando sus aristas. También generalmente las arenas presentan aristas con marcada angulosidad. No sé si se observa bien en la imagen, la arena presentan formas irregulares u angulosas, especialmente cuando permanecen cerca de su lugar de origen, porque al igual que cuando estas son transportadas ya se presentan en una forma redondeada. Y también la mayoría de las partículas de tamaño de limo a fracciones más gruesas suelen ser de formas regulares, mientras que las de fracción arcillosa tienen dimensiones muy diferentes. Acá observamos 2 partículas de arcilla que, como se puede observar, presentan dimensiones irregulares y ya. Y la importancia de conocer la forma de las partículas es importante, pues influye en el comportamiento y la capacidad portante de un suelo. ¿Qué decimos con capacidad portante? Pues la capacidad del suelo para soportar las cargas aplicadas sobre él. También, como se puede observar en la imagen, también nos permite, ver la permeabilidad que tendrá el suelo. Por ejemplo, en la permeabilidad nosotros decimos que es la facilidad del suelo que tiene para filtrarse o pasar a través de los vacíos, ¿no? En esta parte podemos observar de unas partículas gruesas, ya vendría a ser de arenas o también de gravas, en las cuales podemos observar que el agua puede recorrer fácilmente. Pero en el caso de las arcillas o de los suelos finos, es por su forma, ya sea un poco irregular y por su tamaño, demora o es difícil recorrer, por lo que generalmente se dice que los suelos arcillosos son impermeables. Y bueno, hablando también de la forma de las partículas en cuanto a agregados, se dice que influye mucho en la mezcla de concreto. Como ya les venía mencionando, las partículas, por ejemplo, la piedra chancada, eh, tiene una mejor adherencia al concreto, por lo que hace que el concreto en sí endurecido pueda tener un mejor comportamiento. Y bueno, eso sería todo, ingeniera. Gracias. Ya está. A ver, en la última diapositiva pasaste a un tipo de piedra, de grava. ¿Qué tipo de grava es? ¿En cuál de ellos, ingeniera? ¿Esta?
A ver, explícame sobre esas gravas. Ujú. Las de acá, ingeniero. Ya, Ahí bueno, tenemos dos. Ujú. sí, como les venía diciendo, o sea, las gravas podemos encontrarlas de dos formas. En acá, como se puede observar en la imagen, presenta como que forma algo redondeada, ¿no? Y esta lo podemos encontrar, como se dice, cuando se encuentra en su lugar de origen, cerca de los ríos, porque al ser transportadas, ya sea por el roce entre ellas, generan que estas no puedan tener, como se dice, vértices o aristas. Pero en el caso de estas que ya es por acción del hombre, o sea, hacerlo de manera artificial, ya esto nosotros ya lo obtenemos por la chancadora, de acuerdo al tamaño que queremos, por ejemplo, para las mezclas de concreto. Esto se da ya de manera mecánica o de manera artificial, pero naturalmente nosotros encontramos las gravas de esta forma. Ya, ¿y cuál es la importancia? Te preguntaba. Ujú. La Las diferencias ya dijiste, ¿no? Unas son transportadas, las otras son prácticamente, pueden ser también las piedras que han sido transportadas, solamente que han pasado por un proceso de, mm, de- del chancado, ¿no? Para que se conviertan en el agregado o en las gravas que yo necesito para las diferentes dosificaciones de mezclas, ¿no? Hay piedras de media, de 3/4, de 1, etcétera, ¿no? Pulgada. ¿Cuál es la ventaja de tener este tipo de piedras redondeadas o alargadas a la chancada, ¿no? ¿O no hay ventajas? mm, Una piedra chancada, por ejemplo, ¿cuál sería su ventaja? la ventaja sería que tendría mayor adherencia el concreto, ingeniero. Ya, ya está. Ya, Sandra Torres, gracias. Y luego vamos a escuchar a Chumbe Román Jefti. A ver, rapidito. Ingeniera, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho, sí, sí. Ya, ingeniera, un momento, voy a contactar. ¿Se puede ver, ingeniera? Sí, adelante, sí se ve. Ya se puede ver, ¿no? Sí, sí, sí se ve. Ya. Buenos días, ingeniera. En general, el día de hoy voy a exponer sobre la granulometría y las partículas amorfas en los tamizos. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal? Porque se hace el ensayo de granulometría. El objetivo principal es clasificar a una muestra de suelo por sus tamaños de granos que tiene este material, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un suelo X, una muestra de X, entonces el objetivo principal es identificar cuántas partículas de limo tiene, cuántas partículas de grava tiene, cuántas partículas de arena tiene, cuántas partículas de arcilla tiene según su peso. El objetivo también es obtener esta curva granulométrica que lo podemos mostrar aquí. Em, Tenemos diferentes tipos de suelo. Una muestra de suelo no solamente es que va a tener un tipo de suelo nada más, o sea, una muestra de suelo no solo se va a clasificar solo de arena, o solo de arcilla, o solo de limo, o solo de grava, sino que es una mezcla de todo. Un suelo arenoso se clasifica porque tiene un contenido de limo y arcilla menor al 20% y más está compuesto por arena. Un suelo arcilloso es un suelo aquel que tiene un alto contenido de arcilla, ¿no? Estos suelos son altamente cohesivos, son muy plásticos, a diferencia de los suelos arenosos que tienen poca cohesión. Tenemos a los suelos limosos también, que se los va a encontrar en las orillas de los ríos, y a los suelos pedregosos en las que van a predominar las gravas. Aquí podemos observar tres tipos de partículas, las arcillas, los limos y la arena. Podemos observar que las arcillas son mucho más pequeñas que los limos y estas tamaño, ese tamaño va a influenciar en sus propiedades físicas que va a tener el suelo. Por ejemplo, estas arcillas, al ser más pequeñitas, entonces su,
tu relación de vacíos va a ser mucho más pequeña, ¿no? Porque hay pocos espacios, ¿no? En el limbo también ya las partículas son un poquito más grandes y ya va a haber un poquito más de espacio entre estas partículas. En las arenas son las partículas mucho más grandes y hay más espacio entre ellas. Entonces, este tamaño va a influenciar mucho en sus características físicas. Tenemos a las partículas del suelo, su tamaño. Entonces aquí vamos a clasificar qué hace la granulometría, ¿no? El ensayo por tamices, ¿no? Según el tamaño que tienen las partículas, los vamos a clasificar. Por ejemplo, aquí a una arena gruesa la podemos clasificar en 2 milímetros a 0.2. Una arena fina entre 0.2 a 0.02 milímetros. Un limo así, ¿no? Se puede de 0.02 a 0.002. Aquí podemos observar que las arcillas son las partículas más pequeñas de un suelo. Aquí, al último, podemos ver la que son las ultraarcillas, las coloides. Estas partículas son muy pequeñas que cuando realizamos el ensayo de tamizado podemos encontrarlos en la última, se puede decir que en el fondo de los tamices. Estas ultraarcillas van a pasar las mallas hasta la malla más específico, en la que clasifica según, por ejemplo, según el tipo de partícula y también, por ejemplo, en la grava, la va a clasificar en una grava gruesa, en una grava media y en una grava fina. Por ejemplo, en el caso de la arena la clasifica en tres, en una grava gruesa, una media y una fina, y así sucesivamente, ¿no? Según el tamaño de las partículas que tiene. Las formas de las partículas del suelo. Esto es muy importante para realizar el ensayo del tamizado, ¿no? Las partículas de suelo tienen tres formas: las voluminosas, las escamosas y las nodulosas. En las voluminosas podemos encontrar estas cuatro formas, ¿no? Estas formas dependen mucho y van a depender mucho en el ensayo de granulometría. ¿Por qué? Porque acá en la parte derecha podemos observar que un tamiz tiene mallas y estas mallas tienen un diámetro constante. En cambio, las partículas de suelo que vamos a analizar son amorfas, ¿no? Entonces, no es que tienen un diámetro nominal exacto, entonces varían según donde lo podemos medir, ¿no? Entonces, solo bastaría que su diámetro nominal menor pueda pasar por estos agujeros, por estas mallas, entonces así se realiza lo que es el ensayo de tamizado. Por eso es muy importante lo que se hace el ceseo o el movimiento al realizar el tamizado. ¿Por qué? Porque puede ser que al realizar un mal ensayo del tamizado, puede ser que algunas partículas de suelo no quieren en el tamiz correspondiente a las que deberían estar, ¿no? Por un mal movimiento. ¿Cuáles son los materiales utilizados para el ensayo de granulometría? El primer material es el suelo, una muestra del suelo, ¿no? Una muestra del suelo cualquiera. Esta muestra de suelo puede contener limo, arcilla, grava, una muestra cualquiera, ¿no? También vamos a necesitar un horno. ¿El horno por qué? Porque esta muestra del suelo debe estar seca. Debe estar seca por tres motivos. El primer motivo es porque vamos a analizar pesos de cada partícula del suelo. Entonces, en esos pesos no debe estar incluido lo que es el agua o la humedad. El segundo criterio, el segundo aspecto es porque la humedad va a generar que en las mallas más finas, que el suelo es un suelo húmedo, quizás un suelo plástico, va a generar que en las mallas, en las últimas mallas, en las mallas más finas, puedan quedar restos de suelo y puedan impedir el paso de los suelos a las mallas más finas, ¿no? Y el otro criterio también es porque cuando se ensaya un muestro húmedo, entonces es muy dificultoso hacerle limpiado, ¿no? Entonces, esto puede generar, puede malograr también los tamices, ¿no? Los tamices de mallas más finas son mucho más sensibles que los de más gruesas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado en eso. Acá podemos ver todo lo que son todos los tamices. Y los tamices tienen un tamaño, acá podemos ver un cuadro.
este cuadro es muy importante el orden en el que se clasifican los tamices. Los tamices deben estar ordenados. En la parte superior deben estar los tamices nominal y en la parte, o sea que arriba de ese deben quedar las gravas, las partículas más grandes, y abajo deben quedarse las partículas más pequeñas. Se recomienda que el ensayo se realice en dos partes. Primero deberíamos analizar lo que es la parte del agregado grueso, de la parte gruesa del suelo. Después analizar lo que es la parte fina, ¿no? Para hacer un buen análisis. Entonces, si yo quiero analizar la parte gruesa del suelo, entonces voy a usar desde la malla 3 de 3 pulgadas hasta la malla del número 4. Y si quiero analizar muestras más finas, lo voy a hacer desde la malla número 4 hasta la malla número 200. Ya, en algunos casos sucede que va a haber partículas en las que van a pasar la malla número 200. Entonces ahí se debe realizar un lavado. Se debe realizar un lavado de la muestra y lavamos la muestra, lo pasamos a secar al horno y otra vez le realizamos en el tamizado, pero ya debe ser un tamizado más fino, ¿no? Para partículas finas. Acá hay dos conceptos que debemos tener muy en cuenta, que es el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal. El tamaño máximo va a corresponder a una malla en la que toda la muestra del suelo va a pasar por esta malla, y es la de menor tamiz. Es el menor tamiz por donde pasen toda la muestra del suelo. Y el tamaño máximo nominal es aquel tamiz siguiente o inmediatamente menor al tamaño máximo. Por ejemplo, si tendríamos un tamaño máximo de 3/4, en la que toda la muestra del suelo pasa a la malla de 3/4, entonces el tamaño máximo nominal va a ser de media pulgada. Y en esta malla de media pulgada ya van a quedar algunas partículas del suelo. Bueno, aquí hay un pequeñísimo video en la que va a explicar a detalle, dura menos de un minuto, explica a detalle el procedimiento que se realiza, ¿no? Para el tamiz. No sé si se puede ver, ingeniera. Ingeniera, disculpe, ¿me escucha? Ya se cortó, me parece, la última vista. ¿Se cortó, ingeniera, en qué parte para poder explicar? Vi cuando estabas echando como el concreto, me parece, en un cucharón. Ya, está en el video, ¿no? Ahí yo vi, o no sé si es la última ¿Se sigue diapositiva, viendo, pero vi que ingeniera, o ya pasó no se ve? rápido. Ujú. ¿Ya no se ve? No se ve ahora, en estos momentos. Voy a volver a compartir últimamente. ¿Ya se ve, ingeniera? Sí se ve. Ajá, justo se ve ahí cuando hay una persona ingresa colocando su muestra al horno. Eso es como un pequeño video, ¿cierto? Y es un pequeño, video muy resumido, ingeniera, en la que, Ya. para tener alguna idea, ¿no? Ya está. Entonces tú has hablado acerca de, bueno, lo que estamos viendo ahí es el proceso de la granulometría, ¿cierto? Sí, ingeniera. Así es. Muy bien. Entonces, dime viendo el video, ¿no? Una de las importancias de este proceso de clasificación de suelos, ¿no? Porque en qué influye, y ese era el tema, en qué influye el tamaño, la forma de las partículas en este proceso. Ya, me está preguntando en qué influye Claro, el tamaño, la la forma forma de de las las partículas, partículas ¿no, en este ingeniera? proceso, ¿no? Ya, De, bueno, la forma y el tamaño de las partículas del Ujú, suelo van a influir en su clasificación. Como ya lo ya, había explicado, pues, según, por ejemplo, si las partículas de suelo son muy grandes, entonces eso quiere decir que son gravas, ¿no? Ahora,
Los suelos no solamente se componen de un tipo de suelo, de un solo tipo de partículas, sino de varios tipos de partículas. Entonces, la cantidad de partículas respectivas que tiene va a identificar, por ejemplo, si tiene muchas partículas grandes, muchas gravas, entonces, por más que tenga limos y tenga arcillas o tenga arenas, pero tiene mucha cantidad de grava, entonces va a ser un suelo gravoso. Y lo mismo para los limos o para las arcillas. La forma su forma, como ya lo había explicado, esas formas o esos tamaños también eh, van a hacer van a cambiar sus propiedades físicas, ¿no? Como que a veces el espaciamiento de partícula en partícula, cuando las partículas son mucho más grandes, entonces el espacio entre las partículas es más grande, entonces ahí pueden estar, en esos espacios puede haber agua, puede haber aire, entonces el tamaño o la forma, cambian o van a hacer que varíen sus propiedades físicas del suelo. Ya. Mira, justo ahí hay bueno, lo que yo estoy viendo es el juego de tamices y sobre el último tamiz, ¿no? No sé si observan, a ver, Clever, Daniel, Darwin, ¿están viendo el tamiz? Se fueron. Sí, ingeniera, sí se observa. No. Entonces ahí nosotros vemos un tamiz, ¿no? Y sobre la base del tamiz están descansando varias gravas de diferente tamaño, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay un porcentaje de material que va a pasar ese tamiz. Y eso es lo que va a predominar justamente durante la clasificación de suelos, ¿no? Entonces, en la clasificación de suelos, si lo que predomina son los materiales que pasan, y bueno, al conocer el 100% menos lo que pasa, queda el otro porcentaje que es el retenido. Y aquí lo que vemos es material retenido, ¿no? Retenido en este tamiz. ¿Qué más vemos aquí? Vemos que la malla tiene pues las formas, ¿no? La forma es uniforme, ¿no es cierto? Tiene la forma de un cuadrado, ¿no? Y vemos que las partículas de suelo no son cuadradas, ¿no? No son cuadradas. Entonces, allí ya tenemos un primer impedimento, pero sin embargo, este tamiz o estos tamices me ayudan a mí a conocer o a trazar, a conocer ese porcentaje de material retenido y pasante, y a través de ello yo dibujo una curva granulométrica, ¿no? Y al dibujar la curva granulométrica, pues puedo saber qué materiales son los que predominan más en ese terreno, a través de este tamiz que presenta esta forma. Ya, Jeffy, Gracias, gracias. ingeniera. Ahora sí vamos a llamar a Chambi Hidalgo. ¿Está Chambi Hidalgo? A ver, Sí, ingeniera, ahorita. por favor, lo que tenga usted ahí de mano alzada. Ya se ve, puede empezar. Ok, ingeniera. Bueno, el problema número 1 nos da la pregunta que dice: una muestra de arena totalmente seca llena un cilindro metálico de 200 centímetros cúbicos y pesa 260 gramos. Considerando una gravedad específica de 2.6, calcular la relación de vacíos.
Ya, al ser arena totalmente seca, entonces Ajá. solo presentaría dos fases, la fase gaseosa y la fase líquida. Perdón, la fase gaseosa y la fase sólida. Nos Ujú. da un volumen total de 200 centímetros cúbicos y un peso total de 260. Entonces, el peso de la fase sólida saldría 260 gramos. Y como nos pide calcular la relación de vacíos, que es el volumen de vacíos entre el volumen de sólido. Pero aquí hasta ahora no nos dan nada. Justo tenemos como incógnita el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Ya, tenemos la gravedad específica como 2.6, nos pide la relación de vacíos tenemos la densidad del agua, que en este caso, trabajando en gramos, sería 1 gramo por centímetro cúbico. Ya, partimos del dato que tenemos de la gravedad específica, que es la densidad del sólido entre la densidad del líquido. Eh, Descomponemos la densidad del sólido, el cual sería el peso del sólido entre el volumen del sólido. Nos quedaría la siguiente fórmula de aquí. Ya, y partiendo de ello, como ya tenemos la gravedad específica y lo que queremos hallar es el volumen del sólido, simplemente pasaríamos a despejar el volumen del sólido. Es un cambio, se pasa a multiplicar la gravedad específica y el volumen del sólido pasa al otro lado. Al tener eso ya tendríamos una fórmula con todos los datos para hallar el volumen del sólido. Tenemos el peso del sólido, que vale 260 gramos, la gravedad específica que nos da, que es 2.6, y la densidad del agua, que hemos visto que es 1 gramo por centímetro cúbico. Haciendo esta multiplicación, se va gravedad con gravedad, nos quedaría todo en centímetros cúbicos, y 260 entre 2.6 saldría 100 centímetros cúbicos. Entonces, ya teniendo el volumen del sólido, el cual es 100 centímetros cúbicos, procedemos a hallar el volumen de vacíos. Para hallar el volumen de vacíos, o bueno, el volumen de vacíos sería el volumen de la muestra menos el volumen del sólido. Como tenemos que el volumen de la muestra nos da 200 centímetros cúbicos y el volumen del sólido nos ha salido 100, entonces el volumen de vacíos también nos saldría otros 100 centímetros cúbicos. Ya teniendo el volumen de vacíos y el volumen de los sólidos, procedemos a aplicar la fórmula de relación de vacíos. ¿Cuál sería el volumen de vacíos entre el volumen de sólido? Pero al ser ambos de la misma cantidad, estar en la misma proporción de 100 centímetros cúbicos, la respuesta nos saldría 1. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien. Está bien. Está muy bien. Ya está. Has trabajado con la gravedad específica de los sólidos, te dan el peso y lo que te piden es hallar la relación de vacíos que te ha dado 1, ¿cierto? ¿Aló? Sí, ingeniera, correcto. Sí. Muy bien. ¿Qué significa que la relación de vacíos te dé 1? Sí, al estar en la misma proporción, de 100 el volumen de cada uno, sale el resultado 1. No lo he escuchado. ¿Qué Al significa ver que el esto? volumen de ambos está en la misma proporción, al dividirlo para el volumen de vacíos, nos saldrá de resultado 1. Ya. Disculpen, estamos en estos momentos, hay una comisión que está verificando los laboratorios en la universidad, por eso es que a cada momento están llamando, van a disculpar.
Bien, la pregunta era, ¿por qué? ¿Qué significa un E igual a 1? Esa era la pregunta, ¿no? E significa relación de vacíos y como respuesta te dio 1. La relación de vacíos es muy importante para el proceso o para conocer los asentamientos del terreno, ¿no? Hay varias investigaciones sobre el valor E, ¿no? Hay valores E, por ejemplo, que te pueden dar 0.2. Hay otros valores E que te pueden dar 0.40, 0.80, 1, ¿no? Entonces, esos son los rangos aproximadamente en los cuales se halla el valor E. Ahora, ¿por qué le hacía esta pregunta? Hay varias investigaciones, por ejemplo, la de Conciani y Suárez nos indica que un valor E que está en un límite entre 0.80, 0.85 o 0.86 indica ya, ¿no? Es un indicativo para ver si es que el suelo se presenta este proceso de colapso o no. Entonces allí el E es importantísimo. Por eso era la pregunta, ¿no? ¿Qué significa un E1? Es grande, ¿no? Si fuera un 0.20 también tiene su propia respuesta, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con estos valores E. Bien, gracias, Chambi. Ahora pasemos a Delgadillo. ¿Ya? Delgadillo. Ya, ingeniera, ahí te Comparta usted. ya puede visualizar la Sí, diapositiva. ya puede ya. Adelante, sí se ve. Ya. Buenos días, ingeniera y compañeros. Ahora les voy a pasar a explicar el ejercicio 2, ¿no? Nos dice que un suelo parcialmente saturado, mm, el, el S sub S es 2.6 y la relación de vacíos es igual a 1, ¿no? Y el peso específico volumétrico es de 1.6. Calcular el grado específico, la porosidad y el contenido de humedad. Como nos dice que es un suelo parcialmente saturado, son 3 etapas, ¿no? La gaseosa, la líquida y la sólida. Ya. Primero empecé como nos da la relación de vacíos, que es 1, y la fórmula es el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos, pasamos a reemplazar, ¿no? Que como E es igual a 1, pasamos a multiplicar el volumen de suelos y sería el volumen de suelos es igual al volumen de vacíos y todo esto sería igual a 1, ¿no? Ya, seguidamente hallamos el S sub S, que nos dice, nos da de dato, ¿no? Que es 2.6. Y la fórmula del S sub S es el peso específico de los sólidos, el peso específico del agua. Y como el peso específico en todos es 1, ya, esto, ¿no? Esto como anularía, ¿no? La fórmula del peso específico de los sólidos es el peso del sólido entre el volumen del sólido. Ya. Y el volumen del sólido, como ya lo tenemos aquí, es 1, y ya pues solamente el peso del sólido sería 2.6. Ahora también nos da de dato que el peso volumétrico es igual a 1.6. También la fórmula del peso volumétrico es el peso de la muestra entre el volumen de la muestra. Y el volumen de la muestra sería todo esto, ¿no? De 2. Y ya pasa a multiplicar el 2 y sería 3.2. El volumen de la muestra sería 3.2.
como el peso de los sólidos es 2.6 y el peso de la muestra es 3.2, por ende el peso del agua sería 0.6. También nos dice para hallar la porosidad, ¿no? Que sería el volumen de los vacíos entre el volumen de la muestra. El volumen de los vacíos es 1 y el de la muestra total es 2, ¿no? Y esto se multiplica por el 100%. Nos da un 50%. Y para el contenido de humedad, que, bueno, sale de la fórmula del peso específico de la muestra, ¿no? Que es el peso de la muestra entre el volumen de la muestra, y también se puede expresar por el contenido de humedad, por el SSPS, por el peso específico del agua, más el SSPS por el peso específico del agua, y el volumen de la muestra también se puede dar por 1 más n, o 2 ya. Pasamos a aquí, y nos da que el SSPS por el peso específico del agua es el contenido de humedad más 1, ¿no? Entre 2. Reemplazamos los datos y nos sale que el contenido de humedad es el 23.1%. Eso sería todo, ingeniero. Ya. ¿Solo se le ha pedido el contenido de humedad? No, ¿no es cierto? No, la porosidad también. ¿Cuánto salió la porosidad? A ver. El 50%. Aquí le explico. Está en la hoja anterior, me parece. Ajá, sí. Estoy mostrando. Ya. ¿Por qué he considerado 3 fases? Como nos dice que es parcialmente saturado, o sea, hay una cierta cantidad, ¿no? de la fase gaseosa todavía. Muy Dicen bien. 3 fases. Ya está. ¿Por quiénes está integrada la fase sólida? Disculpe. ¿Por quiénes está integrada la fase sólida? Por todos los arenas y limo. Todas las partículas minerales, ¿cierto? Uh-huh. Ya está. Bien, entonces en este caso me habla de un suelo parcialmente saturado, ¿no? Y para un suelo parcialmente saturado existen pues las 3 fases del suelo, no solamente son 2, sino 3 fases del suelo, ¿no? Bien, ya está, ya delgadillo. A ver, vamos a pasar a Cuicapusa. A ver, ¿qué ha hecho Cuicapusa? Sí, ingeniera, buenos días. Un ratito, ingeniera, no sé, me podría dar unos minutitos. Lo estoy pasando, estoy tomando foto. Ya, Durán Ayala. Presente, ingeniero. Ya, a ver. Ese ejercicio sí está pequeñísimo, ¿eh? A ver. ¿Se ve? No, está cargando todavía. Ya está, puede empezar, ya se ve. Ya, me dicen calcular la altura que alcanza el agua en un tubo vertical con diámetro de 0.4, con un ángulo de inclinación de 30 y con un diámetro de 0.1 y con otro ángulo de inclinación de 30. Primero vamos a dibujar lo que vendría a ser la masa. La masa sabemos que es el volumen por densidad y sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Entonces el peso sería el volumen por la densidad por la gravedad, ¿no? Reemplazando, como sabemos que es un tubo de tipo cilíndrico, sería pi por radio cuadrado por altura, por la densidad y por la gravedad. Luego tendríamos que ya, digamos, hacer un equilibrio de fuerzas. En este caso el peso equilibraríamos con la fuerza que genera la tensión superficial. Entonces sabemos que la tensión superficial es la fuerza entre 2 veces la longitud, y la fuerza de tensión superficial daría dado por 2pi por el radio, por la tensión superficial, ahora por el coseno de alfa, por el ángulo de inclinación que nos dan, ¿no? Si en el caso es recto sería 1, pero si en el caso es de 30 grados tendríamos que ir al coseno.
hacemos un equilibrio de fuerzas y despejamos donde despejamos la altura, donde decimos que la altura es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo de inclinación entre la densidad por la gravedad y por el radio. Y aquí tenemos las unidades que tenemos que tener, ¿no? La tensión en newton por metro, la densidad en kilogramos por metro cúbico, el alfa en grados, el radio en metros y la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Hacemos un reemplazo donde decimos, ¿no? Me dicen que el diámetro primero es de 0.4 milímetros, perdón, el diámetro, por lo tanto el radio debería ser de 0.02 y el ángulo de inclinación es 30, donde reemplazamos que la altura nos daría 0.064 metros. Y cuando el diámetro es 0.008 metros en este caso, o 0.8 milímetros, el radio sería la mitad, ¿no? 0.04. Reemplazamos y nos da una altura de 0.032 metros, ¿no? Con el mismo ángulo de inclinación. Ya sería todo, ingeniero. Ya, pero la pregunta era que, si bien es cierto que usted tiene ahí dos alturas, H1 y H sub 2, y que interprete usted esto en función de los diámetros, ¿a qué conclusión llega usted con esos resultados? A ver. ¿Aló? Sí, ingeniero. ¿Y a qué conclusión llega usted con los dos resultados que ha obtenido sobre su altura o sobre su ascensión capilar? ¿A qué? Si el diámetro del tubo es más grande, la altura que se logra alcanzar va a ser menor, ¿no? Entre más pequeño, la altura es mayor. Podría ser. Ya. ¿Y el diámetro del primer material cuánto tenía? El diámetro era 0.4 milímetros. 0.4 milímetros. Así Es está en el pequeñísimo, ¿cierto? Bien pequeño. Y el otro tenía 0.8. Entonces, y son pequeñísimos. Entonces vemos ahí que el diámetro influye mucho en la altura, o en la ascensión capilar del agua, ¿cierto? Ya está. Sí, genial. Ya, gracias. Ya está. Luego tenemos a Pau Carvila. Pau Carvila, ¿está? Sí, ingeniero. Ya, a ver, rapidito. Ingeniera, ¿sobre qué? O sea, no lo hice. Bueno, llamaremos entonces a Soto Pecho, ¿está? Soto Pecho. Sí, ingeniero, un momentito, por favor. Ya. ¿Se puede observar, ingeniera? No, ya, ahora sí, puede empezar, sí se ve. Ya, el ejercicio nos dice que es un suelo parcialmente saturado, por lo cual tiene 3 fases. Como dato nos da que el peso específico relativo es 2.6, la relación de vacíos es 1 y el peso específico volumétrico es de 1.6. Resolviendo la relación de vacíos, que es el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos, que sale 1, por lo tanto podemos saber que el volumen de vacíos es 1 y el volumen de los sólidos es 1. Resolviendo el peso específico volumétrico, que es el peso de la muestra sobre el volumen de la muestra, que es 1.6, reemplazando con el volumen de la muestra la suma que es el volumen de vacíos más el volumen de sólidos, que sería 2. Resolviendo esto nos sale que el peso de la muestra es 3.2. Y para finalizar, resolviendo el peso específico relativo, que es el peso específico de los sólidos sobre el peso específico del agua, que considerando el peso específico del agua 1, sería igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Y que reemplazando sería 2.6
y por lo tanto, como el volumen de los sólidos es 1, entonces el peso de los sólidos sería 2.6. Y como anteriormente ya tenemos el peso de la muestra, que es 3.2, podemos hallar el peso del agua, que sería 0.6. Y como la densidad del agua le hemos considerado 1, que sería el peso del agua sobre el volumen del agua, sabemos el peso del agua, entonces podemos hallar el volumen del agua, que sería 0.6. Y nos pide hallar el grado de saturación, que sería volumen del agua sobre volumen de vacíos, y nos sale 0.6. También nos pide hallar la porosidad, que es el volumen de vacíos sobre el volumen de la muestra, nos sale 50%. Y nos pide hallar el contenido de humedad, que es igual al peso del agua sobre el peso del sólido seco, no, claro, sólido, que nos saldría 0.6 entre 2.6, 23.07%, ingeniera. Eso es todo. Ya, entonces ya tenemos igual la porosidad 50%. ¿Qué significa 50% de porosidad? A ver, ¿cómo te imaginas el material? Kevin, Sí, ingeniera, ¿qué significa 50%? ¿Cómo te imaginas el material? un suelo súper, ¿cómo se diría? Permeable. No retiene mucha agua. Entonces, un suelo poroso es un suelo que el valor N, que es la porosidad, está vinculado a E, que es la relación de vacíos. Sí. Entonces, es un suelo que, bueno, de acuerdo a los resultados, el 50% de este material es, pues, espacios vacíos donde van a permitir seguramente, si bien es cierto, no va a haber retención, pero en los espacios vacíos por algún momento, por algún tiempo T, pues van a retener bastante agua, ¿no? Y el agua debilita al material, ¿no es cierto? Sí. Y al debilitar el material, sencillamente la resistencia del terreno baja, ¿no? Es más pequeña. Muy bien, finalmente Cuicapusa Guamaní. A ver, gracias. Lo que haya avanzado, joven, por favor. Yo, ingeniero, estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se observa, ingeniera? Sí, ya se observa un poco borroso, pero ya ahora sí. Bueno, No, está muy bien. A ver, empieza. Muy buenos días, compañeros. Ingeniera, voy a explicarles sobre el ejercicio 3, bueno, lo que avanzamos. Bueno, para el ejercicio 3 nos dice determinar la relación de vacíos para un suelo con contenido en material orgánico. Y para determinar esta relación de vacíos, que nos dice que el suelo tiene contenido de material orgánico, vamos a considerar cuatro fases, donde 2 fases va a ser de partículas orgánicas y partículas sólidas que pertenecen a la fase sólida, y también la fase de agua y fase de aire. Bueno, para calcular esta relación de vacíos vamos a emplear la fórmula de relación de vacíos, que es igual a volumen sobre volumen de sólidos. Y como se puede observar, se despeja, ¿no? Que en la primera fórmula, que es el volumen menos el volumen de sólidos sobre el volumen de sólidos. Ahí se obtiene la primera ecuación y pasamos en la segunda, ¿no? Como sea, el volumen sólidos está constituido por las 2 fases, que es el volumen de partículas orgánicas y los volúmenes de partículas sólidas, como se puede observar aquí. Y el volumen de partículas sólidas es igual al peso de los sólidos sobre gravedad específica del sólido sobre el peso específico del agua. Y al igual que el volumen de partículas orgánicas, que también es igual el peso de las partículas orgánicas sobre gravedad específica de las partículas orgánicas por el peso específico del agua.
Ahora, como se sabe, el volumen de sólidos es igual está constituido por dos partículas orgánicas y sólidas y se reemplaza ahí abajo en el denominador. Y ahora, continuando la ecuación, se vuelve a reemplazar ahí a el volumen de partículas orgánicas y el volumen de partículas sólidas. Ahí se despeja el peso específico del agua y se realiza el producto y se multiplica por el numerador y denominador. Se realiza ya las ecuaciones y se obtiene, ¿no, ingeniera? Que la relación de vacíos es igual a el volumen total de la muestra por la gravedad específica de las partículas orgánicas, por la gravedad específica de partículas sólidas, por el peso específico del agua sobre el peso de las partículas sólidas más el peso de las partículas orgánicas menos 1. El peso de las partículas orgánicas, como bueno encontrar esta tabla que corresponde, va a ser según la pregunta que nos hace. La denominación, si va a ser muy bajo, se va a considerar un 4 a 8% de la partícula sólida, al igual que el bajo, ¿no? Ahí está. Bueno, ingeniero, eso es lo que he podido hacer. Muchas gracias. Ya está. No, no te vayas. Has retirado la diapositiva ya ahí nomás. A ver, en este cuadrito, en la tabla número 2 que muestras sobre el contenido orgánico de los suelos, dice, ¿no? La denominación es muy baja cuando contiene un porcentaje de materia orgánica de 0 al 1%, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Ya está. Y luego dice bajo del 1 al 2% de materia orgánica y medio de 2 al 4% de materia orgánica, alto de 4 al 8%, muy alto de 8 al 20% de materia orgánica. ¿Este contenido orgánico es en pesos? Porque seguramente que debajo de este cuadro, ¿no? Debe haber, siempre hay leyendas, hay descripciones. Y sería bueno saber si se está refiriendo al peso. Por ejemplo, si yo tengo 5 kilos de material que he extraído de una calicata y separo la materia orgánica de la inorgánica, pues de repente es en pesos, ¿no? ¿A qué se refiere con porcentaje de materia? De repente es en pesos. Pues bien, una pregunta referente al E que has deducido. En el E que has deducido, ¿cuál sería ahí la dificultad? ¿Qué dificultad encontrarías tú al reemplazar? A ver, empieza con la densidad del agua. ¿Tendrías dificultad ahí? No, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, ingeniera, no ingeniera, lo que sería la dificultad sería... Ajá. ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama? Obtener los pesos de las partículas sólidas y orgánicas por separado, ya que están bien unidos. No, bueno, según la No, sí hay representación. formas, hay procedimientos de separarlas. Sí hay Allá. procedimientos. Entonces, en los pesos no lo veo. V es el volumen total, ¿no es cierto? Sí, Ya, ingeniero. el volumen total también puedo hallarlo. Sin embargo, por ahí veo que estás en función del GO y del GB. A ver, explícame esto. Sí, ingeniero, está en función de la gravedad específica orgánica y también de las partículas sólidas. Ya está. ¿Cuál es el de las partículas sólidas, el GO o el GB? El GPS es, ingeniera. O sea, gravedad específica de las partículas sólidas, gravedad de las partículas orgánicas, ya ellos dos corresponden a la fase sólida. Ya. Allí, por ejemplo, ves dos valores diferentes que son de las gravedades específicas, ¿cierto? Sí, ingeniera. Ya está. Para determinar el GB, ¿tendrías dificultad? Creo que sí, ingeniera. ¿Por qué?
ingeniera, disculpa, no. Me parece que estás caminando No, ingeniera, estoy en clase, hay que estar en sí, estoy en clase. clase, ingeniera. Ay, ay, ay. Solo que no lo ha ahondado bien el tema, ingeniero. Ya. ¿El GB qué me dices que significa? Gravedad de Gravedad. las partículas sólidas. Muy bien. Gravedad específica de las partículas sólidas. Y para ello, sí se les ha explicado el procedimiento en clase. Este GB es igual a un S sub S, ¿no? Entonces, allí no habría problema. El problema estaría en determinar el GO que le has puesto, la gravedad específica de la materia orgánica, ¿no? Porque de repente no conocemos ese procedimiento. Entonces, como no lo conocemos, tenemos que seguir deduciendo expresiones en el caso del GO y de repente ya no dejarlo en función del GO, sino dejarlo en función de otras expresiones. ¿Ya? Ya está. Muy bien, jóvenes. Hemos terminado. Ingeniera, disculpa. En la mañana no ingresé temprano a la clase y no escuché el ejercicio que dejó ingeniero. No sé si me podría. Yo les he llamado, Paucar, a toditos. Y he empezado desde la pregunta, desde el joven, ¿cómo se llama? El primer estudiante, desde Chambi. Y usted es uno de los últimos. He empezado con Chambi, he empezado después con los otros estudiantes y usted es uno de los últimos. Sí, porque ingresé cuando ya estaban exponiendo y no pensé que le había dejado ejercicios. Ah, bueno, ya les he dejado para que hagan su trabajo. Ya, ingeniero. Ya está. Ya, jóvenes, nos vemos entonces. Tengo que estar rumbo al laboratorio y ya tengo sus notas. Voy a sacar hoy día los promedios. Ayer hemos explicado ya la resolución del examen. Y para la pregunta 3, esa es lo que ha explicado su compañero, eso es lo que se debió de hacer, ¿no? Considerar la parte, el material orgánico como una cuarta fase, ¿no? Dentro de la primera fase, que es la fase sólida, ¿no? Entonces ahí teníamos 4 fases y eso era lo que se les estaba solicitando. Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Me voy al laboratorio. Ingeniera, Dígame. disculpe, ¿a qué semana vamos a subir lo que hemos expuesto el día de hoy? Dime. ¿A qué semana vamos a subir los temas que hemos expuesto? A la semana 6. Ok, gracias. Estamos en la semana 6, sí, sí. Bien, nos vemos. Me voy al laboratorio, jóvenes. Hasta luego.